Saludos a cada uno de ustedes. Presenta en esta oportunidad Sainer Cifuente para la carrera de Trabajo Social. En la presente realizaremos la exposición de trabajo integrador para la asignatura de Fundamento del Trabajo Social, el cual tiene por objeto realizar un análisis crítico de la evolución del trabajo social, de las nuevas perspectivas y de las metodologías del trabajo social. Dentro de la evolución del trabajo social, vemos que este comprende 5 etapas según la clasificación de Castañeda y Salame, y en esta oportunidad analizaremos las dos primeras etapas. La etapa que va desde la beneficencia a la profesionalización comprende los años de 1925 a 1960. Y cada una de estas etapas tiene por característica que es asignada según un hito histórico. Y en esta oportunidad, el hito histórico de la primera etapa es la fundación de la primera escuela de trabajo social, la cual da por concluido el actuar que se tenía hasta el momento asistencialista por parte de las personas que prestaban asistencia, pero esta era desde la beneficencia y desde la caridad. A contar de la fundación de la primera escuela del trabajo social, comenzamos con la profesionalización. La segunda etapa, que es la etapa del asistencialismo a la promoción, comprende los años de 1960 a 1973. Y en esta está marcada por el hito histórico de la reconceptualización, en el cual se realiza un proceso de autocrítica, se cuestiona el rol del trabajador social, se cuestiona las prácticas asistencialistas que se estaban realizando hasta ese momento y se aspira a tener un nuevo modelo de intervención dirigido más hacia la organización y hacia el desarrollo comunitario. En este sentido, podemos dar cuenta que el trabajo social se encuentra en un constante cambio, en una evolución constante de reconstruirse y asimismo esta reconstrucción está vinculada al objeto del trabajo social. El objeto del trabajo social va cambiando según el contexto y este objeto del trabajo social es el foco de la intervención y en último término este estará dado por la intervención de la realidad social. Y en este contexto de intervenir la realidad social, surgen las nuevas perspectivas del trabajo social. Y entre estas nuevas perspectivas tenemos la intervención social fundada, el cual nace de una crítica a la concepción hegemónica del trabajo social, donde tenía una noción tecnológica el mismo basada en el paradigma positivista, donde el actuar y el conocer se realizaba a través de la aplicación del método científico. Este es entendido como insuficiente por Teresa Matu y ella plantea una nueva perspectiva del trabajo social denominada intervención social fundada, en la cual la intervención debe tener un sustento teórico y se debe realizar un análisis crítico y situado del contexto social, en lo que se denomina un hacer pensado. Este hacer pensado está dirigido por una serie de pasos consecutivos, los cuales se denominan metodologías, y dentro de la metodología del trabajo social tenemos el modelo clásico del trabajo social, que divide el actuar del trabajo social en trabajo social con caso y familia, trabajo social con grupo y trabajo social comunitario. Cada uno de estos tiene un proceso metodológico y este proceso metodológico son distintas fases. Tenemos en el trabajo social con caso la fase del diagnóstico social, donde se realiza un estudio de la realidad, la fase del diseño de intervención, donde realizamos y programamos las acciones a intervenir, la fase de la intervención propiamente tal, donde se pone en marcha la acción social planificada, y la fase de evaluación, donde se realiza la evaluación de cada una de las acciones. En el trabajo social con grupo tenemos la fase inicial de estudio, donde se ve la conformación del grupo. Tenemos también la fase de diagnóstico social, donde se estudia la realidad social, las causas y las consecuencias del problema. Y tenemos la fase de tratamiento, que es la fase donde se aplica el plan de intervención. Y en el trabajo social comunitario tenemos el trabajo social comunitario que comienza con un diagnóstico comunitario donde se delimita el espacio social a conocer y la aproximación, y se realiza la aproximación al barrio. Tenemos
después prosigue con el proyecto de intervención, se elabora un proyecto de intervención, se planifica acciones a realizar dentro de este. Y este proyecto de intervención pasa a la siguiente fase, que es la fase de ejecución, donde se pone en marcha las acciones que se han planificado. Y termina también con una fase de evaluación en la cual se va a determinar el impacto social del proyecto. Concluimos que cada una de estas partes del proceso del trabajo social, tanto el objeto de intervención del trabajo social, la trilogía clásica de intervención, como las metodologías obedecen a una comprensión histórica, están dentro de la realidad y por lo cual van a ser influenciados por factores sociales, económicos y políticos. Y como, y como actual de las nuevas perspectivas del trabajo social, tenemos que nos desafía a los trabajadores sociales a realizar una intervención social fundada, que nos permite incorporar el componente subjetivo a nuestro quehacer diario, en el cual se incorporen a los sujetos, tanto a los usuarios, a los grupos, a los colectivos. De esta manera, la acción del trabajo social se va a revestir de validez. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan ustedes muy buenas tardes.